Ok, bueno, entonces fíjense, aquí tenemos la definición de función. Es muy sencillo, simplemente una función es una regla de correspondencia que relaciona dos conjuntos, un conjunto D con un conjunto Y, de manera que esa regla de correspondencia le asigna uno y un solo elemento de D a Y. ¿Sí? A este conjunto D le llamamos dominio de la función y al conjunto Y le llamamos la imagen o el rango de la función. Y esto lo leeremos así. Para denotar una función en general lo vamos a denotar de esta forma. Esto lee f de x. Este paréntesis no quiere decir que esté multiplicando acá a la f con la x, es simplemente para indicar que esta función depende de esta variable x. Entonces, la x va a ser nuestra variable independiente. Y el conjunto de todas estas x, de las variables que podemos meter aquí en la función, es lo que llamamos el dominio. Es el conjunto de donde toma sus valores. Y para nosotros ese dominio pues va a ser siempre un subconjunto de los números reales. Es decir, lo que podamos meter aquí en la función pues va a ser un número real. Puede ser un subconjunto de los números reales o puede ser todos los números reales. Eso depende de nuestra regla de correspondencia, o sea, de la expresión de la función. Entonces, una vez que metemos aquí el número real, la función le hace algo, o sea, esto opera como una maquinita, y nos devuelve otro número. Entonces, si se fijan, esto lo podemos ver acá así de forma diagramática. Lo que entra a la función es el dominio, son los números x que le metemos a la función. La función les hace alguna operación, o les hace algo, y nos da la salida. ¿Sí? La salida es otro número real, los que evaluamos la función, entonces vamos a tener aquí un número real, y entonces el rango también va a ser un subconjunto de los números reales, que pueden ser todos los reales, de hecho. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana es distintos tipos de funciones. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es algunas formas de expresar esta función. Y bueno, es importante que se acuerden que la función le asigna un único elemento que está en el rango, cada elemento del dominio. Vamos a ver por qué es importante eso. Bueno. Entonces, miren, aquí tenemos una representación de conjuntos, una representación esquemática. Si acá tenemos conjunto que es el dominio de la función, de aquí tomamos los valores, le aplicamos la función y nos da un número. El conjunto de todos estos valores, f de a, es el rango de la función. ¿Okay? Y fíjense, por ejemplo, aquí, dos valores en el dominio se pueden ir a un solo valor en el rango de la función. Pero al revés no. Es decir, un elemento de aquí le debe corresponder un solo elemento de acá. De lo contrario, nuestra función no está bien definida, tendría ahí una ambigüedad. ¿Ok? Y para anotar las funciones en general, pues le ponemos así simplemente f de x, cuando tenemos la función en general, y esta anotación de aquí es para indicar que la estamos evaluando en un número en específico. Pues aquí está, pues es algún número, entonces esto lo leemos como f de a. ¿Okay? Bueno, fíjense, por ejemplo, algo de lo que les digo de acá es si consideramos por ejemplo, la función que nos eleva los números al cuadrado. Eso, pues, ¿se acuerdan? Es una parábola. Bueno, déjenme aquí. A ver si les puedo escribir en esta cosa.
Pues aquí está denotado así. Bueno, algo que me pasó ahorita decirles es que, como lo teníamos acá, como aquí vamos a meter los números reales x, a la variable independiente le vamos a llamar x, entonces también podemos decir que una vez que evaluamos la función f de x, el otro número que nos da, eso lo asociamos con y. Entonces vamos a tener pares ordenados x, y para cada número que metamos aquí a la función. Entonces, en vez de escribir f de x, también es común simplemente poner esta notación de y. Que aquí lo que estamos diciendo es que esta es la función f de x tal que todas las x se eleva al cuadrado. O sea, en este caso, esta es la regla de correspondencia. Podemos expresar funciones así con sus expresiones algebraicas. Pues no todas las funciones son expresiones algebraicas. Como vamos a ver la próxima semana, pues también podemos tener funciones trigonométricas, que ya no son algebraicas, la función exponencial, la función logaritmo. Bueno, pero entonces aquí lo que quería mostrarles es que si lo escribimos de esta forma, a ver si se ve aquí. F de x igual a x al cuadrado. Entonces, evaluar la función pues, significa poner un número acá adentro. Por ejemplo, el valor que nos daría para x igual a menos 2. Si es que nuestra función es x al cuadrado, pues es simplemente sustituir el valor que tengamos dentro del paréntesis en la expresión para x. Entonces, en este caso, pues es muy sencillo. Simplemente elevamos al cuadrado el menos 2 y eso nos da 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que les digo. De esta forma, denotamos de manera general a una función con su regla de correspondencia. Y cuando la estamos evaluando en un número específico, entonces tenemos f de menos 2, pues es igual a elevar menos 2 al cuadrado, nos da 4. Este sería lo que le corresponde y, el valor de x y el valor de y. El menos 2 estaría en el dominio de la función y el 4 está en el rango de la función. El conjunto de todos estos valores f de a, pues es lo que llamamos el rango de la función, la imagen de la función. Bueno, siguiendo acá con este ejemplo de la función x al cuadrado, si la evaluamos en 2, entonces también nos va a dar 4, ¿no? Okay. Y eso es lo que les decía acá. Dos elementos del dominio se pueden ir a un solo elemento del rango, de la imagen, como en este caso, tanto al menos 2 como al 2. Les corresponde el mismo elemento 4 acá en el rango. ¿Sí? Pero al revés no se puede, o sea, no puede ser que, por ejemplo, al 2 le corresponda 4 y menos 4, por ejemplo, si tenemos alguna otra expresión algebraica. ¿Sí? Porque entonces no sabríamos a dónde mandar el 2. Justo la importancia de las funciones que nos permite asignarle a cada elemento de acá un solo elemento de acá. Entonces, si a un elemento del dominio le correspondieran 2 del rango, pues tendríamos ahí una ambigüedad, ¿no? ¿Cómo decidimos a cuál se va? No nos serviría esto como función. ¿Sí? Bueno, entonces es importante que se acuerden de eso. Y para determinar los dominios y los rangos, la forma más fácil pues es hacerlo gráficamente. Algunas veces no vamos a poder graficar la función, entonces de alguna forma tendríamos que tener una idea de cómo va el dominio, porque hay que tener cuidado
acuérdense que las operaciones que no están permitidas en los números reales es dividir entre 0 y tener raíces cuadradas, raíces pares de números negativos. Esas operaciones no están definidas. Entonces, para definir los dominios de las funciones hay que quitar esas partes. De lo contrario, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, simplemente nos tenemos que asegurar que los números que metamos a nuestra función, según sea la regla de correspondencia, los números que metamos acá no provoquen que tengamos acá una división entre 0 o una raíz cuadrada de un número negativo, que no existen en los números reales. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos estos ejemplos sencillos de encontrar cuál es el dominio y el rango de estas funciones. Estas 5 funciones pues son funciones algebraicas. Su regla de correspondencia es simplemente una ecuación, ¿ok? Esta, la de x al cuadrado, la parábola que está centrada en el origen, es la más sencilla de estos ejemplos, porque todos los números reales los podemos elevar al cuadrado. Aquí no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, su dominio son todos los números reales. En notación de intervalos, esto es lo que les pedía que revisaran, esto lo ponemos como el intervalo abierto de menos infinito a infinito, ¿sí? Cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado, entonces su dominio son todos los números reales. Y una vez que ese número lo elevamos al cuadrado, pues siempre va a ser positivo, porque acuérdense que menos por menos es más, entonces no hay forma de que nos dé un número negativo acá. Entonces, los valores de la función, el rango de la función, siempre van a ser números positivos. Entonces, su rango son todos los reales positivos. En la notación de intervalo lo escribimos como el intervalo cerrado por la izquierda, que contiene al 0, porque el 0 también lo podemos elevar al cuadrado, y nos da 0. Entonces, de 0 a infinito. ¿Ok? Bueno. Esta función de acá, que es 1 entre x, vamos a ver que su gráfica es una hipérbola, al final de cuentas, pero aquí también es muy sencillo ver cuál es el dominio, porque acuérdense, no podemos dividir entre 0, ¿sí? Entonces, únicamente hay que quitar el x igual a 0 del dominio, y todos los demás números, pues sí podemos poner 1 entre lo que sea, mientras que lo que esté acá abajo no sea 0. Entonces, en la notación de intervalo lo escribimos así. El dominio de esta función va a ser el intervalo que va de menos infinito a 0, abierto. Acuérdense que con este paréntesis indicamos que no estamos incluyendo al número que tenemos aquí, ¿sí? Unión, esta U es notación de conjuntos para unión, de 0 a infinito sin incluir al 0. Entonces, tomamos aquí otra vez el intervalo abierto de 0 a infinito, ¿sí? Al final de cuentas, todo este conjunto es todos los reales menos el 0, ¿sí? Entonces simplemente estamos quitando al 0 porque no podemos dividir entre 0. Bueno. Aquí el rango pues es un poco más difícil de verlo así analíticamente, es más sencillo hacerlo viendo la gráfica de la función, pero también lo pueden hacer, por ejemplo, si despejan la x, la pasan para acá, y la y pasa dividiendo, entonces va a quedar acá 1 entre y, como lo de abajo no puede ser 0, entonces la y no puede tomar valores 0. ¿Sí? Y de esta forma pueden ver que el rango pues también es todos los reales quitando al 0. ¿Sí? Bueno. Esta función de aquí, la función raíz cuadrada y esta de acá, 1 menos x cuadrado, que esto en realidad es un semicírculo, están en el ejemplo que les puse ahí en el video de raíz cuadrada y función semicírculo.
Este lo pueden estudiar con calma más adelante. Pero aquí podemos ver que con esta notación de raíz, aquí lo que estamos indicando es que estamos tomando nada más la raíz positiva. Si tuviéramos la raíz negativa, le ponemos un menos acá afuera. ¿Bien? Bueno, entonces, como quedamos, no podemos tener raíces cuadradas de números negativos. Entonces, los valores de x aquí, tenemos que quitar todos los negativos para que la función esté bien definida. Y entonces el dominio pues, va a ser toda la parte positiva de los números reales, incluyendo al cero. Aquí le ponemos el intervalo cerrado, que va de 0 a infinito. Aquí sí incluimos al 0 porque la raíz cuadrada de 0 pues es 0. Eso sí está definido, ¿no? ¿Okay? Y como esto indica la raíz positiva, entonces los valores de y, los valores del rango, pues siempre van a ser positivos también. En este caso, el rango de la función también va de 0 a infinito. Bueno. Para este de aquí, entonces, es algo parecido a la que tenemos acá. Pues acuérdense, para encontrar el dominio, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser positivo 0. Para encontrar aquí el dominio, pues simplemente tendrían que hacer aquí una desigualdad sencilla. Por ejemplo, más bien lo que tendrían que hacer es pedir que lo que está dentro de la raíz sea positivo o 0. Pues le ponen 4 menos x, que es ser mayor o igual que 0. Resuelven esa desigualdad y eso les da cuál es el dominio de la función. Esa desigualdad pues, es muy sencilla, simplemente la x que está restando la pasan del lado derecho sumando y les va a quedar así, ¿no? Que 4 es mayor o igual que x. O lo que es equivalente, pues x es menor o igual que 4. ¿Sí? Bueno, entonces con esta condición ya aseguramos que se cumpla esto, que 4 menos x sea mayor o igual que 0, y entonces lo que está dentro de la raíz pues ya es positivo o 0. Su dominio entonces son todas las x menores o igual a 4, es decir, todo lo que está a la izquierda de 4. Entonces, en notación de intervalo lo ponemos así. Desde menos infinito hasta el 4 cerrado, porque también estamos incluyendo aquí al 4. Por esto de menor o igual. ¿Sí? Bueno, para esta de acá tendrían que hacer lo mismo. Ahora la desigualdad es un poquito más difícil. Esa, inténtenla ustedes. La idea es la misma, pero o sea, ahora lo que tienen que pedirle para que lo que está dentro de la raíz sea positiva, pues es que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Igual que antes. Aquí este 1 menos x al cuadrado lo pueden ver como el producto de dos binomios conjugados. Al final de cuentas aquí esto lo pueden escribir como 1 menos x por 1 más x. Y todo esto tendría que ser mayor o igual que 0. Bueno, ahorita no la voy a resolver completamente porque se nos va el tiempo y es algo difícil estar escribiendo aquí. Inténtenla ustedes y de todas formas en el video que les puse, pues ahí es también más fácil ver cuál es el dominio porque esto, al final de cuentas, es un semicírculo. ¿Cómo se resolvería esto? Tienen que considerar dos casos, porque aquí tienen un producto de dos binomios. Y ese producto les tiene que dar algo positivo o 0, entonces puede ser que los dos sean positivos o los dos sean negativos, ¿sí? Porque más por más les da más y menos por menos les da más.
Entonces tiene que considerar los dos casos y ver que se cumplan las condiciones. Por ejemplo, 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0 y 1 más x tiene que ser mayor o igual que 0. Resuelven esas dos desigualdades y si tienen ahí un conjunto que cumpla con las condiciones, pues esa es una solución. Luego consideran el otro caso, 1 menos x menor o igual que 0 y 1 más x menor o igual que 0. Resuelven las dos desigualdades y si se cumplen las dos condiciones, eso sería la otra solución. Bueno, en este caso lo que van a encontrar es que para que lo que está dentro de la raíz sea positivo, las x solo pueden tener valores en este intervalo de menos 1 a 1 cerrado, incluimos al 1, entonces este es su dominio. ¿Sí? El rango aquí también es más difícil verlo así directamente. Vean el video de la función de semicírculo. Como esto a final de cuentas es un semicírculo, esto que está aquí es el radio al cuadrado. Entonces el valor máximo que puede tomar el rango de la función es 1. El valor mínimo es 0, entonces por eso aquí el rango es de 0 a 1. Estas dos que son raíces, ya quedamos que estamos dando la raíz positiva, entonces rango pues van a ser otra vez todos los números reales positivos, incluyendo al 0. Bueno. Vamos a seguirnos con esto, entonces, como les había dicho, recuerden que lo que metemos acá, los elementos del dominio, es nuestra variable independiente, son las x. Una vez que lo evaluamos, nos da el valor f de x, que lo asignamos allí. Entonces podemos pensar en todos los pares ordenados x, y, y esa sería otra forma de representar una función. Como está acá, por ejemplo, se pueden hacer una tablita, ponen x y la función que tengan, en este ejemplo pues es la parábola x al cuadrado. Toman varios valores de x, calculan lo que les pida la función, los ponen aquí, entonces van a tener una tabla de valores x, y. ¿Sí? Y todos esos puntos x, y pues los pueden graficar en el plano cartesiano, los pueden poner ahí. Y eso nos va a dar una primera idea de cómo iría la gráfica de una función, que es algo que está aquí ejemplificado. Pues para este ejemplo sencillo de x al cuadrado, por ejemplo, pues toman estos valores, 2, 3 medios, 1, 0, menos 1, menos 2, los elevan al cuadrado, pues van a tener estos pares x, y, los grafican en el plano cartesiano, y luego los unen con una curva suave, como está aquí. ¿Sí? Entonces, eso nos da una primera idea de cómo sería la gráfica de una función, y esta de paso es otra forma de representar a las funciones. O sea, además de dar una ecuación, la regla de la correspondencia, también podemos representar a las funciones con su gráfica en el plano XY. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que la parábola x al cuadrado pues es una parábola que abre hacia arriba y que está centrada en el origen. ¿Cómo podrían saber en principio que no es algo de acá? ¿Qué tal si la gráfica fuera así o fuera así? En este momento, ¿cómo podemos saberlo? Pues simplemente poniendo más puntos. Es decir, si no estamos seguros de cómo va la curva que representa la gráfica de la función, pues lo que tenemos que hacer es poner más puntos, agregarle más puntos a nuestra tabla para que tengamos una mejor idea. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que esto no va así, ni va así. Pero si en principio no conocemos la gráfica, pues hasta ahorita lo único que podemos hacer es ir poniendo más puntos. Justo lo que vamos a aprender aquí es a usar la derivada para que sepamos cómo va la gráfica de una función
sin que tengamos que estar graficando muchos puntos. Es una de las aplicaciones importantes del cálculo que vamos a ver. Vamos a utilizar la derivada justo para saber cómo van las gráficas de las funciones. Bueno. Y claro, pues también lo pueden poner en una gráfica en la computadora, ¿sí? Aunque no siempre es sencillo. Pero, bueno, entonces aquí tenemos la representación gráfica de esta función x al cuadrado, ¿sí? Dependiendo cuál sea la regla de correspondencia, pues va a ser más difícil o más compleja la gráfica de la función. Estas que tenemos aquí en realidad son muy sencillas. Esta es la parábola, esta es una hipérbola, esta es una raíz que la tienen ahí en el video. Van a ver cómo va. Este es un semicírculo, ¿sí? Mientras más compleja sea la regla de correspondencia para funciones algebraicas, pues la gráfica va a estar más difícil. Puede tener asíntotas y todas esas cosas que vamos a ir viendo con calma. Bueno. Si tenemos la representación gráfica de una función, entonces podemos por ejemplo, aquí está un ejemplo de una función periódica. Puede ser algún seno, un coseno. Esta no sería una función algebraica. Sería algún tipo de función trigonométrica. En principio, pues aquí lo que están haciendo es, esto por ejemplo podría ser el resultado de algún experimento. Miden tiempos y presión, más bien miden la presión para distintos tiempos y en el laboratorio, por ejemplo, les obtienen muchos valores así. Eso los grafican por los puntos de presión contra tiempo. Y luego tienen que ver cuál es la función que mejor se ajusta aquí a sus resultados experimentales. Y de hecho, esto, como ustedes lo van a estar más en su carrera, por lo general, ustedes de entrada no van a saber cuál es la expresión algebraica de la función o cuál es la regla de correspondencia, sino lo que van a tener pues es justo resultados experimentales que graficar y a partir de ellos luego ver si pueden determinar cuál es la función que mejor se ajusta a esos resultados experimentales que tiene. Puede ser que ni siquiera exista una expresión algebraica para su función, ¿sí? En muchos casos de la vida real, no hay una función que les diga, pues todos estos puntos, esta regla de correspondencia. Bueno. Ok, pero suponiendo que tienen su gráfica de la función, entonces, para ver si esa gráfica en realidad corresponde a una función, pueden hacer la prueba de la recta vertical. Es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos aquí, esta pues es la gráfica de un círculo centrado en el origen, tiene radio 1, su ecuación pues, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. En principio, pues esto podría ser una función, ¿sí? Bueno, pero si utilizamos esta prueba de la recta vertical, simplemente trazan una recta vertical que cruce a la curva. Si esa recta vertical corta su curva en 2 puntos, quiere decir que esta curva no representa una función, ¿sí? Porque justo no está cumpliendo con lo que les había dicho. Un elemento del dominio, pues aquí el dominio pues es los valores que tenemos en X. Por ejemplo, aquí esto pues, que sería más o menos como un medio, 0.5. A 0.5 le va a corresponder un valor acá y un valor acá. Y eso no puede pasar, ¿sí? Porque entonces, ¿a dónde mandamos el 0.5? ¿Sí? Acuérdense, a cada elemento del dominio le tiene que corresponder uno y un solo elemento del rango. ¿Sí? Bueno, entonces eso es muy fácil verlo gráficamente con esta prueba de la recta vertical. Si su recta vertical cruzas a la curva
en dos o más puntos, entonces lo que tienen aquí no es una función. ¿Ok? Bueno, pero de aquí sí podemos obtener otra función, de hecho dos funciones, si nos quedamos nada más con el semicírculo superior o el semicírculo inferior. Lo que tendrían que hacer es simplemente despejar la y de aquí. ¿Sí? Como tenemos la ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces la x cuadrado la pasan restando para acá y les va a quedar y cuadrada igual a 1 menos x al cuadrado. Y le sacamos raíz cuadrada de los dos lados y nos va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esta de aquí es la misma función que tenemos acá, ¿no? Que teníamos por acá, donde estaba, hasta acá. Esta es la que les decía, que esto es un semicírculo, ¿no? La raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es esto de aquí. Entonces aquí nos estamos quedando con la raíz positiva una vez que despejamos la y de aquí. Como está elevada al cuadrado, acuérdense que vamos a tener dos raíces, la positiva y la negativa. Si nos quedamos con la raíz positiva, entonces eso corresponde al semicírculo superior. Y esto de aquí, pues sí es una función, porque si trazan aquí una recta vertical, ya nada más la cruza en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, de aquí es muy fácil ver cuál es el dominio y el rango. Si tienen la gráfica de una función, el dominio pues es toda la parte en X que abarca. Pues aquí sería de menos 1 a 1. Aquí en el PDF hay un error aquí tipográfico. Aquí debería haber un menos 1. Pónganselo ustedes. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función es el intervalo de menos 1 a 1, incluyéndolos, porque es lo que abarca en el eje X. Y el rango de la función pues, es lo que abarca en el eje Y la gráfica de la función. Entonces sería este intervalo de aquí. El rango de la función va de 0 a 1. ¿Okay? Y si nos quedamos con la raíz negativa cuando despejamos acá, entonces vamos a tener el semicírculo inferior. Esto también tiene aquí un error. Aquí deberían de ponerle un menos. Acuérdense que sería un menos afuera de la raíz porque estamos tomando la raíz negativa. Aquí no se ve, pero bueno. Esto también es una función. El dominio de este semicírculo inferior iría de menos 1 a 1. Sería el mismo que el de acá. Pero el rango de esta, pues ahora es distinto porque ahora la parte en el eje Y que abarca la gráfica de la función, pues va de 0 a menos 1, o mejor dicho, de menos 1 a 0. ¿No? Ese sería el rango. Bueno. Entonces, ustedes terminen de leer bien este capítulo. Chequen acá la definición del valor absoluto, la función de valor absoluto. Es muy sencilla. Este es un ejemplo de una definición de una función definida por partes. Es decir, el dominio lo partimos en dos o más partes al dominio de la función y a cada parte del dominio le asignamos una regla de correspondencia distinta. ¿Sí? Bueno, entonces, la función valor absoluto, el valor absoluto de un número simplemente les dice que si el número es positivo, o sea, si x es mayor o igual que 0, lo dejamos como está sin hacerle nada. Si el número es negativo, si x es menor a 0, entonces le ponemos un menos para hacerlo positivo, porque menos por menos nos da más. Y entonces, por eso lo llamamos valor absoluto. El valor absoluto siempre va a ser positivo. Para la parte positiva del eje X, esto es simplemente X. Por eso tenemos esta recta aquí a 45 grados. Esta sería la gráfica de la función. Para todos los reales negativos, le ponemos un menos adicional y nos queda positivo. Entonces, su gráfica de esta parte del lado negativo sería esta, y igual a menos x.
Entonces, la gráfica de la función valor absoluto, pues es esta B, dos rectas que están a 45 grados, y tiene un pico aquí en el cero. Bueno, terminen ustedes de leer esta parte. Voy a parar aquí la grabación. Y